Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando estos días? Hace unos cuantos días que no nos veíamos y ya estamos aquí. Así que encantada de saludaros a todos. Hoy tenemos una tarde, la verdad es que fantástica, con una persona, la verdad es que top en todos los sentidos. Top por persona, por experiencia, por trayectoria, y vamos a hablar con ella y yo creo que nos va a aportar, como estamos haciendo en este tipo de directos desde el confinamiento, aportando diferentes realidades de distintos sectores. Y este que hoy vamos a tratar, la verdad es que es absolutamente influyente. Y vamos, ya te veo, María. Estamos con una mujer extraordinaria, María Eizaguirre, que en cuanto la veáis vais a reconocerla, porque lleva muchos años con nosotros en nuestras casas, aportándonos información de todo tipo. Vamos a ver si puedo conectar con ella. Te veo en pantalla, María, y a ver si ahora mismo podemos... Sí, te veo, te saludo. Vamos, voy a buscarte por aquí, María. Voy a añadir y ya estamos juntas en un momento esperando a María Eizaguirre. María, qué gusto Aquí me verte. tienes. Qué guapísima estás. Qué Ahí gusto todo verte. el día corriendo, Loida, todo el día corriendo. Todo. Bueno, así es la vida de las personas que están, bueno, pues que trabajamos, que luchamos, que intentamos conciliar vida personal, vida profesional, ¿no, María? Totalmente, totalmente. Qué bien, ¿cómo estás? Pues bien, bueno, empezando a salir, ¿no? A la calle, aunque realmente yo he estado todo este tiempo trabajando, pero bueno, ayer por primera vez fui a cenar, como, no sé, un acontecimiento, ¿no? El poder, no sé, quedar con amigos fuera de lo que es este mundo virtual que nos hemos montado. Jo, bueno, qué maravilla, te veo guapísima, con un collar estupendo que me encanta y el pelo Sí, ideal. Y qué importante bueno, es también sentirnos bien, ¿verdad, María? Sentirnos bien por dentro y por fuera, porque eso va un poco sí. uniendo nuestras emociones y va uniendo, pues bueno, cómo nos sentimos por dentro. María, un verdadero placer tenerte esta tarde. Y en primer lugar, antes de empezar con las presentaciones, mientras la gente se va conectando, que saludamos ¿Mm? a todos, a Sier, a Miquel, que se acaba de conectar ahora, a todas las personas a Yonandel, que también lo he visto. Bien, me vas a permitir que en primer lugar, María, agradezca a la persona que nos ha puesto en contacto y que gracias a ella pues podemos estar esta tarde Que juntas. me- Y es la generosa... ¿Me escuchas bien, María? ¿Tenemos algún problema de Sí, conexión? sí, creo que voy a cambiar de red, ¿eh? Un segundo, Loida, ¿vale? Vale, perfecto, no te preocupes. Yo te espero aquí y lo que os estaba comentando, conozco a María Izaguirre gracias a una persona, la verdad es que muy especial, muy generosa, que tiene ese don y esa luz de unir a unas personas y a otras a través de sus contactos, su network, y es Lucrecia. Así que, en primer lugar, darte las gracias, Lucrecia. Ahora, en cuanto consiga conectar con María. Sí, Esther, gracias. Ya estoy, Ya ya estás. estoy. Sí, sí. Has cambiado de. He cambiado la red porque hasta ahora que suele haber un poco de overbooking y me he cambiado de red y ya está. Ya espero que no Fenomenal. tengamos problemas. Fenomenal. Yo ahora te veo fenomenal y a ver si Esther, mi community manager, también nos indica que. Bueno, yo ahora te veo estupendísima. Y Esther, si me confirmas que todo está bien, Sí, pues yo creo que seguimos ya sí, adelante. ¿eh? Vale, perfecto. Oye, María, que estaba comentando que gracias a Lucrecia tenemos la oportunidad de poder estar juntas y de habernos conocido y de poder hacer esta charla, porque es una mujer tan generosa y yo creo que tan buena, que irradia siempre esa luz y esa armonía y va alineando a personas que además ella cree que podemos tener puntos y sinergias en común. Y bueno, pues que en primer lugar le quiero agradecer el haberme puesto en contacto contigo y bueno, que es un lujazo tenerte en estas charlas con nosotros. Y bueno, lo que te decía un poco en privado, María, yo ya sabes que soy empresaria, me dedico al mundo de los negocios Sí, sí, y para mí sí. estar con un mujerón como tú, una profesional del Bueno, periodismo, no, no,
perdona, desde luego la comunicación, eres la reina de la comunicación, una mujer que domina ese recurso tan complicado y tan difícil y además a través de la pantalla. Porque yo a través de mis conferencias siempre tengo la oportunidad de calibrar a la audiencia y de girar en un sentido u un otro en función del lenguaje no verbal que ves en la gente. Pero en tu caso, claro, tienes una pantalla, supongo que con unas luces y no tienes esa referencia y ese feedback del espectador, ¿no, María? Sí. Así que bueno, Sí, a ver, el trabajo en televisión y concretamente en el telediario, sobre todo el trabajo cuando estás en directo haciendo el telediario, estás como si fuera en una nave espacial, ¿no? Es como si fuera un poco un controlador aéreo, porque lo tienes lleno de pantallas, estás viendo todas las señales de todos los puntos en directo que tienes para entrar en emisión. Estás viendo el previo, estás viendo lo que se está emitiendo y estás viendo al mismo tiempo lo que está emitiendo la competencia, ¿no? Entonces, bueno, abruma un poco el ver tanto despliegue y que tienes muy poco tiempo para de manera muy rápida tomar decisiones. amiga, escenarios de incertidumbre y adversidad que se presentan, Sí. bueno, hoy y en tu vida yo creo que en muchos momentos. ¿Me permites un segundito presentarte? Que creo que es el momento, y voy a tirar un poco de la chuleta para no equivocarme con nada. Periodista, editora de Televisión Española, candidata a la presidencia y consejo de administración de Radio Televisión Española. María Izaguirre, bueno, arratsaldeón, porque todas tus raíces vienen de aquí, de Euskadi, ¿no? Del País Vasco. Así que doctora en periodismo, licenciada en comunicación audiovisual, programas de alta dirección de empresas, máster en educación y nuevas tecnologías, coautora del libro Inspirando líderes comprometidos. María, seleccionada 100 mujeres más influyentes de España. Tu nombre ha sido incluido en el ranking de las top 100 mujeres líderes. En fin, María, compaginas tu labor periodística con presentación de eventos, conferencias como speaker y la docencia. Madre mía, qué mujerón. Enhorabuena, enhorabuena. Un Bueno, privilegio y un lujo, de verdad que sí, María. gracias, gracias. Oye, te pregunto, María, periodista, Sí. ¿decidiste ser periodista? ¿Es una decisión vocacional? ¿Por qué decidiste ser periodista? ¿Nos lo cuentas, por favor? Bueno, a ver, mi madre trabajaba en el Diario Vasco, yo soy de San Sebastián y bueno, pues desde pequeña visité el periódico y siempre me llamó la atención pues el barullo que había en la redacción, ¿no? La gente corriendo con la noticia. No sé, me parecía que era un mundo apasionante el del periodismo. Y es verdad que, bueno, en el colegio pues yo era de las que sacaba buenas notas y entonces las monjas consideraban que yo no tenía que estudiar periodismo, que eso era desaprovechar, bueno, pues mi vida, ¿no? Les decían a mis padres que cómo esta niña va a estudiar periodismo, eso no puede ser. Y entonces es verdad que tuve una campaña bastante dura para que no estudiara periodismo y hiciera cualquier otra cosa. Pero bueno, al final yo creo que mis padres entendieron que era lo que me gustaba, que era mi pasión y la vida es muy larga y por lo menos que trabajemos, ya que tenemos que trabajemos en algo que nos gusta, ¿no? O sea, que es absolutamente vocacional tu profesión, ¿no? Sí, Porque lo sí, decidiste sí. desde pequeña y contra viento y marea al final. Totalmente, contra viento y marea, totalmente, Loida. ¡Qué maravilla! Oye, María, ¿qué te permite realmente tu profesión? ¿Qué licencias o qué espacios te da como editora de televisión española, que apareces en televisión con los telediarios? ¿Qué licencias te permite esta vía profesional? Bueno, a ver, yo siempre digo que trabajar en un medio como Televisión Española, pues es un auténtico lujo para los trabajadores de Televisión Española, pues porque al final estás en una cadena con muchísimos recursos, bueno, pues con acceso a muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a lo que es ya más mi faceta como periodista, yo creo que por un lado, bueno, pues el tener información te permite, bueno, denunciar igual situaciones que son injustas, poner en valor, sin embargo, pues el trabajo que hace muchísima gente y que merece que se visibilice de alguna manera, ¿no?
Y bueno, y luego pues en el día a día pues intentamos contar las noticias de la mejor manera posible y bueno, de la manera más profesional, ¿no? Teniendo siempre muy claro que trabajar en televisión española pues es trabajar en un medio público y que la primera función es esa, la de servicio público y que en la medida de las posibilidades pues que tenemos que apostar pues por esa objetividad, por esa independencia, no olvidar tampoco la perspectiva de género y bueno, no es un trabajo sencillo, ¿eh? No es un No, trabajo no, sencillo, me hago no. cargo porque la fuerza del periodismo, a través de la comunicación, claro, tiene una influencia tremenda sobre el espectador. Y yo creo que la línea es tan fina, María, como espectadora, te lo digo ahora, ¿eh? Porque entiendo que es ese lenguaje que tienes que dar y la influencia que se ejerce Mm, dependiendo de la noticia que estés dando, porque tú en tu trayectoria has estado al frente de coberturas de abdicación, de proclamación de reyes, de atentados, de elecciones. Has dado noticias verdaderamente importantes de índole y de influencia mundial y que han cambiado de alguna manera los momentos, las transiciones. Entonces, mm. esto influye tremendamente en el espectador y ahí hay una responsabilidad muy fuerte. Y ahora un poco me gustaría hablar de esto, de esa comunicación que tienes que ejercer y en los tiempos que ahora también la has tenido que ejercer, en unos tiempos de dureza, en unos tiempos de confinamiento, en el que nuestro recurso y nuestra alimentación como espectadores era a ver qué nos cuentan las noticias, qué es lo que Mm, va a pasar en un escenario tan hostil, tan incierto, de tanto sí. miedo. María, ¿cómo se lleva esto? Cuéntanos un poco las Bueno, sensaciones. a ver, es una gran responsabilidad, ¿eh? La gente se cree muchas veces que trabajar en la tele, pues bueno, es lo que ves en la pantalla y ya está, ¿no? Y trabajar en televisión española es una gran responsabilidad porque no te puedes equivocar. Claro. Tú piensas que es la televisión que se ve en las embajadas, es la televisión que cuando pasa algo realmente grave, Claro. bueno, pues los espectadores conectan, ¿no?, con televisión española para tener certeza de que la información que están recibiendo es así, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido muchísima responsabilidad Claro. y he sido muy consciente de dónde he trabajado, ¿no? Que trabajas al final en una empresa pública y ahí tienes que tener muy claro qué es lo que, para a quién te debes, Claro. que en este caso pues es a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en un momento en el que absolutamente todo es comunicación, porque hoy en día absolutamente todo es comunicación, tú puedes tener un producto malo, Loida, tú que eres empresaria, tú puedes tener un producto malo y sin embargo tener una campaña de comunicación muy buena Totalmente de acuerdo. y seguramente te va a ir bien. Y sin embargo puedes tener un producto muy bueno, pero si la comunicación es mala, pues igual te cuesta muchísimo más llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en un mundo en el que todo es comunicación, pues es más necesario que nunca pues ser muy escrupulosos con la información y distinguir que ahora yo creo que hay una confusión entre lo que es un medio de comunicación y lo que son las redes sociales, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ujú. Lo que leemos en una red social o lo que escuchamos en un programa de entretenimiento no necesariamente tiene que ser al 100% la información que se nos está dando, ¿no? Entonces, bueno, en esta crisis tan dramática, porque ha sido una crisis a nivel humano pues, muy dura, en la que hemos estado recluidos en casa, pues nuestra ventana al exterior, nuestra ventana para poder saber qué es lo que estaba pasando, era precisamente pues los medios de comunicación. Y entonces yo creo que bueno, pues la profesión tiene que ser consciente de esa responsabilidad que tiene sobre sus espaldas, ¿no? Medios públicos y medios privados, ¿eh? Yo creo que es una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida, María, pero que además influye mucho el comunicador, influye mucho el periodista que lo esté dando. Mm, Y esa capacidad yo creo que de abstraerte de tu propio criterio sobre la noticia
y cómo tienes Mm, que proyectarla, que me parece un papel muy difícil dependiendo del nivel de involucración o no. Y ahí depende mucho del perfil que tú tengas, depende de tu mm. pasión, depende de tu involucración. O sea, ¿cómo se trabaja con esa neutralidad cuando, por ejemplo, eres una persona más pasional y ese nivel de involucración con la noticia? ¿Cómo se lleva esa conciliación personal de la noticia y la comunicación al telespectador? Bueno, a ver, depende de la noticia, ¿no? Hay noticias y noticias, ¿no? Por ejemplo, el 11M, yo creo que a todos los periodistas españoles pues nos sacudió de manera, bueno, pues muy íntima, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo creo que hay una serie de ataques que al final hacen que la ciudadanía, ¿no? Se una en torno a esa defensa de lo que considera propio, ¿no? Entonces, depende de un poco la información de la que estés hablando, ¿no? Yo sí que creo que estamos en un momento en el que detecto demasiadas etiquetas. Creo que los periodistas tenemos que contar lo que pasa de la manera más honesta que seamos capaces. Tampoco vamos a ser ingenuos. Yo creo que todos tenemos una mirada a la hora de contar una noticia, ¿no? Pero hay una serie de hechos y los hechos son los hechos. Entonces, siempre que te ciñas a los hechos y que distingas bien lo que es información de lo que es opinión, lo que es información de lo que es propaganda, pues siempre que te muevas en esos límites, ¿no? Irás por buen camino, ¿no? Pero yo creo que todo lo que es el periodismo de trincheras, por decirlo de alguna manera, creo que no es bueno. No hay periodistas buenos y hay periodistas malos en función de lo que opinen. Yo creo que hay periodistas buenos y periodistas malos en función de cómo desempeñan su trabajo, pero no por lo que piensen. Lo comparto, pero sí por lo que proyecten. Por lo menos es mi opinión. Es decir, eliges o no escuchar una cadena u otra. Estamos Mm, hablando de televisión española, pero es cierto que hay otras cadenas privadas y que el telespectador, ahí sí que hay un feeling, ¿no? Con la persona con la que a mí un poco es lo que me pasa contigo. Si tienes buen feeling con la persona que comunica, yo creo que, bueno, pues aceptas o recibes la información de una manera diferente a si tienes menos feeling. ¿No crees que eso influye, que conectes o no con la persona que te transmite? Bueno, a ver, está claro que hay periodistas que llegan más lejos que otros precisamente por ese carisma y esa forma de contar las noticias que tienen, ¿no? Y que conectan, son capaces de conectar más con la audiencia, ¿no? Me da igual que sea televisión, radio o prensa. Uh -huh. Pero bueno, en el fondo yo creo que la gente al final, cuando quiere información de calidad, sabe lo que tiene que coger, ¿no? Esto es como, yo qué sé, cuando tú vas a la compra, pues sabes distinguir lo que es un producto de buenísima calidad y el que es de peor calidad. Y cada uno elegimos lo que queremos, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. no creo que hay que rasgarse tampoco las vestiduras. Quien decide creerse lo que lee en un tuit de alguien que no tiene el certificado de esta información es verídica 100%, bueno, pues yo creo que sabe, en el fondo sabe lo que está comprando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que al final todo se compra y se vende de alguna manera, ¿no? Y la marca personal, en este caso la marca y la entidad de Televisión Española, es que la que le da una solera de producto de calidad y quien decidimos consumir ese tipo de producto, yo creo que vamos alineados a esa marca que va generando, en este caso la Televisión Española, que lleva años de solera, de trayectoria y que te proyecta esa veracidad. Y eso es lo que eliges como audiencia y como telespectador, pero que sin lugar a dudas, María, influye muchísimo, como tú decías, la persona que transmite, que vende el producto, que es muy extrapolable al mundo de la empresa al final y a los productos que eliges y diferencias en tu nicho de mercado. Si diferencias ese producto por calidad, lo representas como un producto de calidad con su packaging. Y si tienes otro tipo de venta, pues más por rotación o por otro tipo de producto, pues que también lo eliges.
En estos tiempos Bueno, que ahí, perdona que te no, interrumpa, yo creo que entran dos variables, ¿no? Una, la confianza, ya que lo llevas al tema empresarial, ¿no? Y el segundo elemento que yo añadiría es la seguridad, confianza y seguridad. totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso nos pasa, fíjate, has dicho dos componentes de la actitud que creo que son fundamentales, porque cuando tú realmente confías en alguien, porque te proyecta un producto, o porque te está mentorizando, o porque te está asesorando, o porque le vas a ver, es porque te proyecta, en principio, competencia por un currículum que te puede dar esa información de la aptitud con P, de sus, pues en tu caso, un currículum que te avala de trayectoria por formación. Pero luego está el segundo componente, que es la actitud, que es esa confianza que te proyecta. Y si la persona te proyecta confianza, más competencia, creo que es lo que te hace ir de la mano del No, empresario, y, del periodista. no, y luego, además, hay que tener en cuenta que la confianza es algo que cuesta mucho ganarla y que se pierde muy rápidamente. Entonces, eso es algo Sí, que yo siempre digo también, ¿no? Que cuesta mucho ganarte la confianza del espectador, que al final eso se traduce en audiencia, ¿es así? En nuestro caso es audiencia, ¿no? Y se pierde muy rápido. Y volver a ganar esa confianza cuesta muchísimo, ¿eh? Cuesta muchísimo porque es volver a subir pues el Everest, ¿no? lo comparto. Menuda responsabilidad, María. Y además, en unos tiempos en los que la información es más necesaria que nunca. Mm. Porque, claro, si la información, si estamos en escenarios tan hostiles como los que estamos viviendo, tan inciertos, y efectivamente necesitamos de la información para nutrirnos, para tener una referencia, porque si no estás como en un abismo que no sabes cuál es tu punto de información, ni cómo Bueno, escalar. se suele decir la información es poder. Y realmente es así, ¿eh? Porque las Sí. personas que están más informadas, seguramente las decisiones que toman en su vida tienen una base que le va a permitir, bueno, pues llegar a la meta, ¿no? Con un mayor rango de éxito que alguien que no tiene la información. O sea, la información, da igual en qué sector estemos hablando, es algo absolutamente fundamental. Lo comparto, Mm. porque es poder, porque te da ¿Es una poder? visión. Es que Mm. te permite opinar, además opinar no gratuitamente, sino por lo menos con un criterio de que te has informado desde un punto de vista Sí. veraz o no, pero con una información que te aporta esa opinión. Oye, Mm. María, ¿has estado yendo todos los días desde este Sí, confinamiento? ¿Te has estado exponiendo, yendo al sí, Pirulí de Madrid sí, a dar las noticias todos los días desde el 14 de marzo que comenzó el confinamiento? Todos sí. los días con mejor o peor espíritu. La palabra peor a mí no me No, gusta utilizarla porque yo creo que siempre con la moral más alta o con la moral un poco más no, te quilijona, ¿no? Como diré, decimos. mira, te Cuéntame. diré que siempre he ido, bueno, que se me cae. No pasa nada. Siempre he ido con la voluntad de ayudar, Qué ¿sabes? bueno, qué bueno. Con la voluntad de ayudar. Porque al final sí que creo que hemos sido una ventana para un montón de gente que reclamaba esa información, que necesitaba esa información. Y ha habido días que han sido muy duros, ¿eh? Los Cuéntame. días, bueno, a ver, los días que los datos de mortalidad eran muy elevados, Claro. pues esos días se hacen muy duros, porque es que no son solo números, son personas con historias. No sé, esta crisis yo creo que a mí por lo menos me ha revuelto un poco lo que es la parte humana. Creo que mi abuelo cuando era pequeña siempre me decía, ¿no? Que la caída del Imperio Romano fue por la degradación, ¿no? De la propia degradación de la sociedad, ¿no? Todo lo que pasaba, de vomitar, las orgías, bueno, todo el desmadre que tenían en el Imperio Romano, ¿no? Y él siempre me decía, pues ahora tenemos pan y circo, ¿no? Pan y circo. Y estos días me estoy acordando muchísimo de él porque sí que creo que esta crisis, más allá de que es una crisis, me decía Nieves Álvarez el otro día, es la crisis de los abrazos, ¿no? Esa falta de poder
tocar a la persona que quieres, sí que creo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad de hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo, todo lo que ha pasado en las residencias de ancianos, la propia enfermedad, cómo surgió. Recuerdo perfectamente en un primer momento cuando se hablaba de que, bueno, era algo que afectaba solo a los mayores, ¿no? Y, y a mí eso me revuelve como persona, porque ¿qué pasa? Que porque afecte a los mayores es menos importante que si afecta a la gente joven o a los niños o no sé. Creo sinceramente bueno, más allá de bueno, nosotros, ¿no? Como ciudadanos deberíamos reflexionar un poco acerca de qué sociedad estamos construyendo, esa falta de empatía que tenemos hacia el dolor del vecino, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, pues todo el movimiento que ha habido de aplausos a los sanitarios que me parecen merecidísimos, de verdad. O sea, creo que es gente que se ha dejado la piel cada día, bueno, pues por curarnos y por cuidarnos a todos, pero sí que me ha parecido en algún momento que, que nos hemos olvidado de lo más importante, que es las personas que estaban enfermas, las personas que han perdido seres queridos, y yo creo que eso no está bien. Creo sinceramente que no está bien. María, lo comparto 100%. Lo comparto, Mm, comparto esa falta de empatía, comparto ese proceso de reflexión, que verdaderamente lo que a mí me gustaría, en el mismo sentido que veo que te mm. proyectas tú, es que realmente esto nos ayudara a reflexionar y a poder co-crear un mundo, una estructura mejor entre todos. No sé si seremos capaces o si tendremos esa capacidad de olvido de lo que vivimos, pero estamos viviendo un momento histórico que marca un antes y un después, que ha afectado a nuestros mayores, donde desde mi punto de vista está todo el conocimiento y toda la fortaleza recogido, porque son Mm, nuestros mentores de vida, sí, como tu eso sí. abuelo, como mi padre, esas personas que nos han enseñado tanto y que Todo. aparece un enemigo de no sé dónde y que les ataca sobre todo a ellos y se lleva a nuestra riqueza de Mm, conocimiento. Ojalá seamos capaces de darnos cuenta de esto y de poderlo proyectar, porque creo que estamos en esa responsabilidad a nuestros hijos y a nuestras siguientes sucesiones y aprendamos a dar más valor a las personas que se han quedado aquí mayores y a los que nos hemos quedado aquí, que creo que tenemos algo más que hacer mm. en este mundo que simplemente decir, ah, sí, vivimos un tiempo del COVID, el COVID-19. Me alineo mucho con lo que estás diciendo, No, María. y luego Mucho, si eso mucho, lo mucho. trasladamos en el caso de la comunicación, bueno, yo que doy clase en la universidad, que siempre he querido mantener ese nexo de unión con la gente más joven porque te permite tener un poco los pies en la tierra y ver también Claro, un poco cuáles son sus preocupaciones y te permite no despegarte, ¿no? En tu claro. mundo, ¿no? Meterte en tu Ujú, mundo. ujú. Pero siempre me ha llamado la atención que en España, y concretamente además con las mujeres, las canas cotizan a la baja. Y yo siempre les digo a mis alumnos que un buen periodista es como un buen zapatero. Cuantos más zapatos ha arreglado el zapatero, pues mejor zapatero es, ¿no? Claro. ¿Cuándo es un buen médico? ¿Tú qué te pondrías? ¿En manos de alguien que ha operado una vez o que ha operado 100? Que he ¿No? operado 100, Pues claramente. en el mundo del periodismo yo creo que pasa un poco igual, que al final una persona que bueno, pues que ha tenido, ¿no? Esa experiencia bueno, cubrir guerras, atentados, yo qué sé, un montón de situaciones, pues cuando cumplen cierta edad son apartados de la redacción, ¿no? Y a mí me parece un terrible error. Tú sales al extranjero, pones la televisión y, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que presentan los programas o los informativos son gente que ya peinan canas y que tienen una experiencia y un conocimiento brutal, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo significa que no, que la gente joven no tiene que tener oportunidades, que nosotros no tenemos que tener oportunidades. Por supuesto que no. O sea, yo creo No. que hay que tener una combinación, ¿no? Entre la experiencia y la fuerza y las ganas y la manera de ver la vida y la innovación y, bueno, una serie de cosas que trae precisamente la juventud, ¿no? Pero creo que no hay que tirar
a la basura directamente el conocimiento que tienen, bueno, pues personas que nos sacan más años, que han vivido otras situaciones y que su punto de vista resulta fundamental para afrontar, bueno, pues los problemas a los que nos podemos encontrar. Lo comparto 100%. Pero en el mundo del periodismo, en el mundo de la empresa, fíjate que además la mentorización parece que normalmente se deja como al mentor, bueno, este señor o esta mujer que ya es mayor, pero si es que es donde está toda la riqueza, Es todo el conocimiento. importantísimo, Loida, tener un espejo en el que poderte mirar. Una persona que ha vivido situaciones a las que tú te vas a enfrentar y que te va a contar en primera persona su experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en la redacción, Qué bueno, sí, sí. cuando llegué a Radio Televisión Española, que hubo un ERE bastante gordo, yo siempre digo que yo tuve la gran suerte de empezar en el periodismo en Radio Nacional y allí, bueno, pues había grandísimos profesionales de los que aprendí muchísimo, ¿no? O en el caso de Luis del Olmo, que presentaba con él protagonistas, y siempre digo que fue, o sea, para mí un grandísimo profesor, el mejor que pude tener, ¿no? Y sin embargo, ahora me doy cuenta, bueno, pues a través de los seres y de las cosas que han pasado, que las personas nuevas que llegan a la redacción, pues al final ese conocimiento que yo he tenido la gran suerte de tener, ¿no? Esos consejos que me ha dado gente que llevaba un montón de años trabajando en la redacción, pues al final yo veo que estas personas, pues en el fondo me da un poco de pena que se haya perdido bueno, esa enseñanza, ¿no? De gente que estaba, que te podía enseñar cosas y que ahora mismo, pues no están. ¿Hasta qué punto crees, María, que puede influir la parte de la imagen en esa toma de decisión, Bueno, de desplazar al conocimiento sí. por la parte visual? ¿Crees que hay algún tipo de relación aquí? Bueno, a ver, esto tiene muchas aristas, ¿eh? Depende de dónde lo mires, tiene muchas aristas. A ver, está claro que la televisión es un medio audiovisual, ¿no? Claro. Sí es verdad que yo creo que está, bueno, ampliamente reconocido que en la mente, en la memoria de las personas, perdura mucho más lo que se ve que lo que se oye o incluso se lee, ¿vale? Entonces, el poder audiovisual es muchísimo mayor que cualquier otro. Partiendo de esa base, y siendo eso real, sí que creo que, bueno, estamos en un momento en el que cada vez menos también he de decir, pero sí que creo que pesan muchos los estereotipos. Y en el caso de la televisión, pues se busca una belleza, ¿no? O cumplir unos estándares que, bueno, que yo creo que poco a poco se van modificando, pero yo siempre he defendido, ¿no? Que en el caso de las mujeres, pues las mujeres en un plato de televisión, pues no pueden ser un florero, ¿no? Algo que te queda bonito en el plató, ¿no? Hay algo más, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que defender, claro. Ok, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, siempre has defendido con honestidad una televisión de servicio público veraz, objetiva, plural y con perspectiva de género también. Mm. ¿Crees que esto se cumple? Bueno, se debería cumplir. Ya, pero ¿tú crees que se cumple? Se debería cumplir. Bueno, eh, no siempre se cumple, no siempre se cumple, pero debería ser así. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento, no solo en el mundo periodístico, creo que en general, creo que estamos en un momento en el que la sociedad civil tiene que ser responsable también. No Sí, vale sí. que echemos la culpa, ¿no? O dejemos que otras personas sean las que tomen las decisiones. Y como yo creo que realmente cada uno de nosotros podemos hacer algo para contribuir, bueno, pues a hacer un mundo mejor. Y en el caso de lo que me preguntas, pues si yo lo que creo es en esa serie de características que tiene que tener, en este caso, la radiotelevisión pública, pues cada uno pone su granito de arena, ¿no? Entonces creo que cada uno, desde nuestro pupitre,
tenemos que trabajar en esa dirección. Y bueno, y eso lo que te da por lo menos es muchísima tranquilidad para dormir con la conciencia tranquila, que eso es bastante, es Bueno, bastante. es mucho. Yo creo que es mucho. Dormir, si me permites, en un buen equipo de descanso, dadas las circunstancias de mi empresa y de mi marca. No lo puedo evitar, perdóname. Pero es Sí, sí, importante sí, dormir, sí. pero dormir bien, ¿eh, María? No vale dormir de cualquier Sí, manera. sí. También hay No, que dormir bien. pero tenemos que ser responsables. Yo creo que se ha Absolutamente. acabado ya esto de yo me callo, miro para otro lado y me hago el despistado. Totalmente de acuerdo. Eso yo creo que se ha acabado. Ujú. Entonces, bueno, pues a partir de ahí cada uno yo creo que tiene que actuar en conciencia, ¿no? Eso no significa que yo no haya cometido errores, ¿eh? Porque hay mucha gente que cuando dices esto te dice, tú hiciste y tú hiciste. Bueno, Bueno, vamos es a que, ver, es que yo el que hice, hace se equivoca, claro, claro, el que hace claro, el que hace se claro, equivoca, pero una claro. cosa es que tú te equivoques y otra cosa es que haya una intención Correcto. en hacer las cosas mal, ¿vale? Entonces, como ser humano, yo en mi caso como ser humano he estado al frente durante 7 años del telediario de las 9 de la noche. He intentado siempre tener equipos muy equilibrados. Quien me conoce sabe además bueno, pues que soy una persona honesta, peleona, que defiende, por supuesto, a su equipo y que trabaja con muchísima honestidad. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues los que quieran venir a decir, ¿por qué tú hiciste? ¿Por qué tú dejaste de hacer? ¿Y tú qué has hecho? Yo sé lo que he Correcto, hecho, yo sé lo que he hecho yo. claro, Yo sé lo claro. que he hecho yo sé que he podido en momentos pues cometer algún error, que luego siempre además han sido errores que igual al día siguiente pues intentas, ¿no? Sacar la pata porque igual has hecho una valoración que no era exacta o yo creo que son muchas horas de televisión. Un telediario son muchísimos minutos, segundos en antena. Me pilló además una etapa en la que, como decías tú, ¿no? Pues hemos tenido desde proclamación del rey, abdicación del rey, atentados terroristas, una etapa además con unos escándalos de corrupción brutales que además afectaban al gobierno y al principal partido de la oposición, porque la corrupción yo creo que vamos, que afectaba a todos los partidos. Y, y bueno, una etapa muy convulsa de la que yo desde luego siempre digo que el máster del universo, Loida. Yo he tenido la Claro, gran claro, suerte de hacer claro. el máster del universo. Qué maravilla. Y entonces, bueno, pues con mis aciertos, con mis errores, pero con honestidad, que es lo más importante, y defendiendo, por supuesto, siempre pues a mis compañeros y el trabajo que hacían grandísimos profesionales, ¿eh? Porque yo ahí sí que te digo que la radiotelevisión pública, con sus aciertos, con sus errores, sí que creo que tiene gente muy profesional y gente muy buena, muy buena. María, te voy a decir una cosa, si me permites. Quien se expone muestra su vulnerabilidad. Y yo creo que cuando tenemos un nivel, y creo que ahí estamos muy alineadas, y me permites esta licencia, cuando Mm. tienes un nivel de exigencia contigo mismo, contigo misma, muy alto, y te permites poco margen de tolerancia al error, claro, sientes esa especie de frustración y de fracaso, pero contigo misma, es personal. Pero Mm. cuando aceptas que quien se expone es vulnerable y no somos invencibles y la vulnerabilidad es extraordinaria también en Mm. un mundo en el que la fragilidad está más que demostrada, Mm. María. Entonces Bueno, ya es a ver, tiempo, yo creo, ¿no? yo creo Ya que es tiempo. siempre que se trabaja con honestidad, con respeto, yo lo que sí que te digo es que esos años no tuve vida más allá del Claro, telediario claro, que claro. editaba. O sea, yo llegaba a casa a las 10 de la noche, me metía en la cama a las 2:30 de la mañana leyéndome la prensa del día siguiente, viéndome los informativos Claro. de la competencia, lo que habían hecho, lo que no habíamos hecho, la prensa regional. Y ya a las 7 de la mañana estaba enchufada. O sea, Madre era mía, un ciclo. agotador, agotador. Bueno, era agotador, pero también era apasionante. Te quiero decir, a quien le gusta su trabajo, que es mi caso, ¿no? Es una etapa que yo siempre recordaré con muchísimo cariño, ¿no? Y aprendí muchísimo, de verdad, aprendí muchísimo y sobre todo aprendí bueno, pues a relativizar también
pues las cosas que te pasan, ¿no? Que parece que todo es muy grande o muy grave y realmente no lo es tanto. Y luego cuando pasa el tiempo, también te das cuenta de que, bueno, pues igual los que eran tan exigentes contigo, pues son cero exigentes en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, cuando las personas que te critican con una doble vara de medir, a mí sinceramente no me interesa. O sea, yo creo que lo justo es aplicar la misma vara de medir a todo el mundo. Está claro. Y yo creo que intentar, María, y sobre todo en un caso como el tuyo, a mí me ha pasado de decir, bueno, yo creo que estoy actuando con mi coherencia. Y lo que opinen los demás, decía ya Mecano, está de más. O sea, es que es así, No, María. a ver, Llega yo un creo que es momento... importante. No, pero Loida, sí es importante escuchar, ¿eh? O sea, yo creo que la Sí, sí. crítica siempre es sana. Y yo siempre he escuchado y siempre he tenido alrededor mío a gente que ha pensado diferente a mí, porque creo que eso te permite mantener un equilibrio. Bueno, y te enriquece también de Te alguna manera enriquece porque mucho, te no, te enriquece aporta, sí, mucho y sí, sí. además es que nadie tiene la verdad absoluta. Yo puedo pensar algo, Totalmente de puedes acuerdo. pensar otra cosa y seguramente en el punto intermedio entre lo que piensas tú y pienso yo estaremos seguramente en lo acertado. Entonces, por eso sí que creo que en las redacciones y en los equipos de edición pues debería haber equipos muy diversos precisamente por eso, porque en ese debate editorial que puede haber de lo que piensa uno, de lo que piensa el Claro. otro, cómo lo ve uno, cómo lo ve otro, pues seguramente vas a llegar al punto intermedio. Y ahí sí que te digo que el telediario que yo edité estuvo siempre en lo razonable, además con unas audiencias estupendas. Durante esos años, pues Televisión Española fue líder indiscutible en los servicios informativos y yo me siento súper afortunada porque, bueno, pues además estaba al frente de los principales programas informativos desde la proclamación del rey o la No, fíjate. abdicación, ¿no? Y, bueno, pues hechos noticiosos que me han permitido crecer muchísimo como periodista. Y luego darme cuenta a nivel humano de la capacidad de aguante que tiene el ser humano. A mí muchas veces me han preguntado, ¿cómo has podido aguantar lo que aguantaste? ¿Cómo has podido aguantar lo que aguantaste? Y yo siempre digo lo siguiente, mira, cuando te intentan matar todos los días, llega un punto en el que ya no hay dolor. Claro. No hay dolor. Si tú vienes todos los días a intentar meterme la cabeza bajo el agua, ¿cuál va a ser mi instinto? Sacar la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano, ante situaciones extraordinarias, desarrolla unas capacidades Sí. bueno, que puedes verte en la tesitura de tener que desarrollar esas capacidades o no, ¿no? En mi caso, yo me he visto en una tesitura que he tenido que desarrollar una serie de capacidades, ¿no? De superación, de resiliencia, de un montón de cosas. Y no lo he hecho porque yo sea excepcional. Lo he hecho porque me ha tocado vivir esa situación. Y estoy convencida de que cualquier otra persona que hubiera estado en mi situación, pues lo hubiera desarrollado también. Porque el ser humano es un superviviente. Totalmente de acuerdo. Y esa capacidad maravillosa que tenemos precisamente de reponernos ante la adversidad y los escenarios más hostiles. Parece que no lo vamos a superar ante un duelo, una pérdida, que dices no lo remontaré, emocional, personal, profesional. No, nos reponemos, María, y lo Es, conseguimos. eh, Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero todos tenemos esa capacidad de resiliencia. El tema es cuánto eres capaz de aprender en ese tiempo, ¿no? Y qué recursos y qué skills, qué habilidades luego no, eres capaz de es la desarrollar para la actitud, siguiente. ¿no? Es la La actitud. actitud con la que te enfrentas a la Sí, adversidad, ¿no? Yo, sí. por ejemplo, bueno, como siempre he creído que la crítica es sana, he intentado aprender de todo lo máximo posible, ¿no? Y luego también es importante, Loida, no creer, lo hablo desde el punto de vista de comunicación, pero pasará seguramente en cualquier empresa. Yo creo que a dedo te ponen y a dedo te quitan. Y, y no pasa absolutamente nada. O sea, Nada. yo he tenido etapas profesionales que me han gustado más, otras etapas que me han gustado menos. Hay etapas en las que me he sentido igual, pues más desarrollada o más satisfecha profesionalmente, otras menos. Pero
creo que en cada momento hay que saber disfrutar de lo que te toca vivir, ¿no? Y Totalmente de la acuerdo capacidad que tenemos de reinventarnos. contigo. Entonces, bueno, yo siempre digo que subimos todos, bajar nos cuesta más, pero en mi caso, por lo menos, yo es que soy plenamente feliz, entonces disfruto en cada momento de lo que me toca Qué bueno. y no pasa absolutamente nada. O sea, pues que igual me toca una etapa profesional que me interesa menos, pues entonces es cuando voy a disfrutar más de mi etapa personal, de labores solidarias, de voluntariado, de cosas que hago que me enriquecen muchísimo como persona y, y enfrentarte a la vida con una sonrisa. Porque te digo, cada día de nuestra vida es un regalo. Entonces, quien no entienda eso, pues tiene un problema, ¿no? Jo, María, me encantan las reflexiones que estás dando, porque a veces las leemos, pero cuando las proyectamos con la sinceridad y con el conocimiento que lo estás expresando tú, que se ve que son veraces, que se ven que salen del corazón, que salen del aprendizaje y que te Eso salen, desde luego ya te digo que, mira, que como te buena salen solas, chicharrona porque del norte, la mentira conmigo no va. Entonces lo que ves es lo que hay. Y te podrá gustar o te puede espantar, porque no suele haber términos medios, pero yo creo que eso es fundamental, ser auténtico, ¿no? Y dar la cara, siempre dar mira, la cara. totalmente de acuerdo. Como ves, estoy absolutamente de acuerdo contigo porque me alineo y además me identifico mucho por profesión, por trayectoria, por en otro sector, en el empresarial. Verme Bueno, pero también, es que al final todo es no, lo mismo, Loida. claro, Al pero verte final todo, amenazada, verte coartada, ver todo que es lo querías mismo. desarrollar y no puedes, y esa capacidad que desarrollas y esos aprendizajes que son los que al final en la vida, o sea, te van haciéndote enfrentar a la siguiente con más coraza, con más Sí, recursos y con sí, otra visión. sí, sí. Y la visión es esa, disfrutar del momento presente y disfrutar de Totalmente. lo que Pero además tengo. te digo una cosa, Loida. Yo te digo sinceramente, me siento una gran afortunada. Porque, bueno, empecé a editar el telediario con 33 años. Fíjate. Y eso es un regalo caído del cielo, ¿no? Entonces, he aprendido tantísimo, he compartido experiencias y he vivido situaciones, ¿no? Tan impresionantes que no se me van a olvidar nunca. Y entonces, bueno, me siento, de verdad, me siento súper privilegiada. Entonces, Claro. considero pues que tengo muy buena suerte, ¿no? Que la vida, pues eso, me sonríe y bueno, pues es que lo que te digo, pues que un momento estás en un sitio, otro momento estás en otro, pero siempre aprovechando y sacándole el máximo jugo, ¿no? A todo lo que hago. Ahora mismo estoy en el canal 24 horas y bueno, es otra manera de contar la información, apasionante, porque bueno, cada media hora pues tienes un minutado en directo, ¿no? Y es verdad que el telediario pues tienes más tiempo para Más cuidar tiempo. mucho más, para, ¿sabes? Para el detalle, claro, en 24 horas pues va toda la información mucho más a lo bestia, ¿no? Ujú. Pero a quien le gusta la información, y es mi caso, pues Claro. mi sueño, aunque parezca mentira, mi sueño era trabajar en el canal 24 horas. Entonces, Qué bueno, enhorabuena sí, entonces. sí, entonces es que, si te soy sincera, es que estoy encantada de la Qué vida. bueno, qué bueno, María. Y qué bueno es ser agradecido de los momentos que te van tocando vivir en la vida. Y el ser agradecido con lo que te va viniendo. Porque de esa Sí, manera yo creo que te van surgiendo las nuevas oportunidades. A veces sembramos y no sabemos por qué. Yo no sé si te ha pasado que te encuentras en ciertas situaciones que dices, no sé muy bien por qué estoy haciendo mm, esto. Y de repente la vida te empieza a encajar las piezas del puzzle y dices, fíjate, algo tan genuino, algo tan que empecé sin saber por qué, en qué punto en el que estoy ahora. O sea que eso es fantástico, Mira, Loida, disfrutar yo muy te voy a bien. decir una cosa y creo que de lo que estamos hablando al final es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de comunicación y desde mi trabajo en radio y televisión española, pero creo que es aplicable a cualquier empresa o cualquier ámbito que no sea el de comunicación, ¿no? Yo siempre he pensado que dejar muertos en el camino no es bueno. No, Los muertos tienden a levantarse y a perseguirte. Entonces, creo que para llegar a los objetivos que nos podamos marcar cada uno en nuestra vida y que serán diferentes,
no hace falta nunca pisar la cabeza de nadie. Dejar cadáveres, Yo por lo menos no totalmente. lo he hecho nunca y sí que creo que en la vida hay un momento en el que el tren pasa. Y cuando el tren pasa, que siempre pasa, ¿eh? Yo Siempre creo que pasa. en la vida de todas las personas siempre hay un momento que el tren pasa. Sí. Y cuando ese tren pasa, la diferencia entre unos y otros es que unos están preparados para saltar y subirse al tren y hay otros que no lo están, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, que tenemos que asumir las riendas de nuestra vida, no tenemos que echar balones fuera y echar la culpa de todas las cosas que nos pasan a los demás, no. Los responsables somos nosotros, cada uno de nosotros, y cuando pasa el tren, pues te tienes que tirar en plancha. Está Y si clarísimo. te tiras en plancha y estás preparado, pues vas a disfrutar del viaje. Está clarísimo. De todas maneras, María, una vida muy trabajada. Estás muy trabajada, yo creo que a nivel personal. Y consigues realizar una comunicación con los demás porque la tienes interna. Permíteme esta calibración y esta observación, pero al hablar contigo, al verte, aunque sea a través de esta pantalla, como te percibo, es una mujer que ha trabajado mucho su yo interior. Y cuando te trabajas a ti mismo a nivel de comunicación y a nivel de mirarte tu propio ombligo y descubrir tus debilidades, pero identificar también, María, tus fortalezas y procurar convertirlas en hábito, es cuando creo que puedes hablar con esta amabilidad, con esta confianza, con esta ternura, con esta sensibilidad con la que tú me estás hablando en esta tarde, que a mí me está llenando una barbaridad porque la veo así, la veo Bueno, veraz. a ver, Loida, yo lo que creo es que estamos en un momento, que te lo decía antes con el tema de la pandemia, en el que quedan al descubierto nuestras vergüenzas, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo que muchas veces se ha considerado, "Ah, esta es boba, es ingenua porque se la he metido doblada". Bueno, a mí me regalaron, cuando estaba al frente del telediario, me regalaron mis compañeros un Oscar. Y el Oscar por delante decía a la mejor jefa y cuando dabas la vuelta ponía a la más ingenua. Entonces yo les pregunté, ¿pero por qué la más ingenua? Porque para mí ingenua es alguien que no se entera de lo que le está pasando, ¿no? Y no, porque es que, o sea, aquí viene la gente y ya sabemos que te va a meter en un lío y tú sigues confiando. Y entonces yo me quedé mirándoles y les dije, creo que os estáis confundiendo. O sea, yo no soy una persona ingenua. Yo creo que hay que confiar en las personas, ¿no? Entonces, yo puedo confiar en ti y si tú decides no estar a la altura, eso es un problema que tienes tú, no Tú, yo. está claro. Yo no tengo el problema por haber No. confiado en ti. Entonces, evidentemente hay límites, ¿no? Todo tiene un límite, no es todo el rato, venga, esto es una fiesta y me haces todas las averías que te dé la gana. Pero la responsabilidad es de la persona que decide no actuar de manera correcta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo no me considero una persona ingenua, sí me considero una persona bastante confiada y tiendo a desconfiar de quienes desconfían de todo. A mí eso me genera desconfianza, ya ves tú. Prefiero ser confiada y creer en que la persona que tengo enfrente pues es buena, ¿no? Y va con buena intención, a creer que todos los que tienes enfrente, pues no sé, hay una conspiración. Y eso no, 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 no va conmigo y no. porque Me además no, gusta gente que es confiada y que es transparente y que bueno, y que intenta potenciar lo mejor del otro, ¿no? es Mi que mira, abuelo, ya María. ves que vuelvo a sacar a mi abuelo, pero Sí, mi sí. abuelo, cuando era pequeña, hubo una frase que siempre me repetía y que con el paso de los años he entendido lo que me quería decir. Y me decía siempre, la grandeza del ser humano consiste en pudiendo hacer daño, elegir no hacerlo. Qué bueno. Entonces, yo ha habido varios momentos en mi vida en los que, bueno, pues me han hecho averías, ¿no? De todo tipo y pelaje. Y tienes, ¿no? Tienes ahí en la cabeza que dices, ¿cómo respondo, no? ¿Cómo respondo ante esto, no? Y siempre me ha venido esa figura de mi abuelo diciéndome, la grandeza del ser humano
es, pudiendo hacer daño, elegir no hacerlo. Y siempre Elegir no elegir, hacerlo. siempre. Que otro Vale. lo haga no te autoriza a hacerlo a ti, ¿eh? No, no te autoriza. No, es así. Mira, María, el otro día, en un artículo que escribiste, hablabas de Albert Camus y Sí, decías que una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa no será otra cosa que mala. sí. Y ahora me gustaría dedicar unos minutos a hablar de lo importante que es la libertad. La libertad, como tu abuelo te explicaba, de poder hacer daño o no. La libertad de tomar nuestras decisiones. La libertad de estar en un medio público y poder transmitir. La libertad de vivir conforme a tu coherencia, a tus principios. Esa libertad, decían tus colaboradores, de ingenuidad. Yo comparto contigo en el que las personas más desconfiadas, al final, si buscas que un equipo aporte y vas con la desconfianza, no producirás la sinergia ni el ambiente de colaboración y participación, porque estarás frenando con tu propia actitud. Sí. Entonces, qué importante es esa libertad de información, porque si no se tergiversa. Háblame un poquito de esta frase que tú Bueno, a misma ver, avalabas. sí, a ver, la libertad es la base de todo, ¿no? Y Mm, claro, en los medios de comunicación muchísimo más. La libertad al final es lo que diferencia pues vivir en democracia o no hacerlo, ¿no? ujú. Y bueno, yo creo que debe de haber libertad, libertad de expresión, por supuesto. Y bueno, lo que pasa que es verdad que vivimos en un país en el que somos rápidos de poner etiquetas, ¿eh? Nos gusta Sí, poner etiquetas rápidamente a todo, ¿no? Y a sí, sí. todos, y a Mm, todos. mm. Y eso, bueno, pues es un mal síntoma. Cuando la libertad falta, es un mal síntoma. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que la crisis del coronavirus pues ha provocado situaciones que no han sido las mejores, ¿no? También es verdad, por ser justos, ¿no? Que creo que tiene que ser dificilísimo gestionar algo así. ¿Eh? Mucho, mucho, Tiene que ser dificilísimo. Yo creo que mucho. tiene que ser muy difícil, muy difícil. Ningún Pero gobierno, yo estamos, creo, que lo hubiera hecho bien en un momento de gestionar en crisis o en sí, guerra, María, sí, es muy difícil. creo que es muy difícil. Ujú. Pero bueno, creo que hay cosas que se podían también haber hecho mejor, otras que seguramente se han hecho bien y habrá que reconocerlo también, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que se habla mucho, se escucha poco y creo que deberíamos escuchar más. Eh, Se habla mucho del consenso, pero se practica poco y Sí, creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? andando, Andando, sí. así Y, es. y entonces, bueno, pues está claro que todo lo que sea siempre sumar es bueno y todo lo que sea restar, pues igual hay que pensárselo dos veces si merece la pena o no. Y yo creo que estamos en tiempos en los que todos tenemos algo que aportar, todos podemos arrimar el hombro para que las cosas sean un poco mejores. Y bueno, pues a los responsables políticos habrá que pedirles esa grandeza, ¿no? Esa altura de miras, porque al final pues nos representan a todos, Así es. a los que han votado, a los que no les hemos votado, a todos representamos, o sea, están representando a todos, ¿no? Ujú. En la Mira, María, sanidad, los ayuntamientos, o sea, quiero decir que a diferentes niveles, ¿no? Pues los María, políticos nos representan a a todos. todos, elegidos o no elegidos, nos representan a Sí, todos porque es la yo creo, estructura de país que llevamos. sí, yo María, creo mira, permíteme un segundo. InstaLive tiene unas limitaciones y ya me está que sí. avisando de que solamente nos queda un minuto para que esta conversación Termine. la corte. Entonces, ¿me permites que te vuelva a llamar y hablemos 15 minutos más? Te voy a robar si me los das Vale, para hacer, yo creo que un cierre como merece y no cortarlo rápidamente. ¿Te parece que lo dejemos aquí y a las personas que nos escuchéis también? Y en 2 minutos me vuelvo a conectar y y ya terminamos. hablamos de GECON y terminamos ya con últimas reflexiones. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues corto un segundito, espero que os volváis a conectar y volvemos en 2 minutos con María Izaguirre.
Un beso, ahora nos vemos, María. Ahora Hasta ahora bien. mismo. Gracias, Esther, voy.